Solía ser el hijo perfecto. Podía cumplir con las expectativas de mis padres y podía seguir el ritmo que me exigieran. Mi vida giraba en torno a sus demandas y yo era demasiado joven para saber algo distinto. Ellos estaban muy orgullosos. Mi madre sonreía con un brillo especial cada vez que me escuchaba tocar el guzhón, y mi padre se llenaba de orgullo al verme en la biblioteca. Eran ambos muy exitosos a su manera y sabían que yo también podía hacerlo. Pero las cosas se complican cuando uno crece. Cuando cumplí 16, mi vida ya era muy diferente. Tenía amigos, tenía intereses. Empecé a pensar en una vida fuera de Yanjiao y los trenes de cercanías. Sí, mis padres eran felices ahí, pero eso no significaba que yo también lo sería. El ritmo se volvió implacable. 2 días a la semana para practicar el guzhén, clases extra de caligrafía por las tardes, tutorías avanzadas de matemáticas con un profesor privado en Beijing 3 veces por semana. Se suponía que debía despertarme minutos antes de las 6 a.m. sin usar despertador, ducharme con agua fría para mantenerme alerta, y los recordatorios constantes. Nada de azúcar, nada de pantallas, nada de tonterías. Mis amigos del colegio también tenían muchas cosas, pero aún así se daban tiempo para jugar o simplemente pasar el rato. Jugar no era parte de mi horario, y muchos en mi clase me veían mal por tener la vara demasiado alta. Para ellos, yo era el niño de enfrente, el que sus papás usaban como ejemplo de cómo debía portarse un hijo. Pero era insoportable, y al final, las grietas empezaron a notarse. Una noche, me quedé un poco más tarde texteando con una compañera, Lixia. Ella era, en todos los sentidos, lo opuesto a mí. Floja, divertida, completamente desinhibida. Y aún así, era un encanto pasar tiempo con ella. Estaba tan acostumbrada a hablar con la gente que lograba que hicieran lo que ella quisiera. Era fácil imaginar que tendría más éxito que cualquier otro en la clase, a pesar de tener las peores calificaciones. Obviamente, a mi madre no le gustaba este nuevo hábito de textear. Irrumpía en mi cuarto sin avisar para asegurarse de que no estuviera usando el teléfono. Siempre tenía alguna excusa inventada para entrar. Necesito que termines tu leche. ¿Ya agendaste la tutoría? Guarda el teléfono. Te va a irritar las yemas de los dedos. Yo sonreía, escuchaba y me tomaba la leche. Revisaba mi horario otra vez, pero por dentro solo pensaba en Lixia y en lo fácil que era que me hiciera sonreír. Mi madre se daba cuenta cuando no le prestaba atención, y cada vez que lo notaba, soltaba una frase que me había perseguido toda la vida. Porque, así como yo era la pesadilla de mis compañeros, yo también tenía mi propia pesadilla. El niño de enfrente, Yuming. Verás, aunque para mis compañeros yo era el chico perfecto, Yuming lo era para todo el vecindario. Tenía 2 años más que yo, y ya era el joven prodigio que estaba por conquistar el mundo. Cuando Yuming tenía tu edad, ya había pasado el clasificatorio nacional. Yuming organizaba bien su tiempo. Puede escoger cualquier trabajo que quiera. Yuming no se distrae y es muy atractivo. Va a tener una esposa hermosa algún día. ¿Tú crees que Yuming tiene jueguitos en el celular? ¿Así crees que logró todo? Era constante. Había escuchado ese nombre mucho antes de ir a la escuela y probablemente lo seguiría oyendo mucho después. Mi madre me hizo odiar tanto a ese tipo que no podía culpar a mis compañeros por odiarme a mí también. Pensar que yo era su Yuming me revolvía el estómago.
pero sin importar la presión que me pusieran, mi corazón se escapaba de vez en cuando. Pasaba el tiempo que podía con Lixia y mis amigos del colegio. A ella le parecía cómico mi estilo de vida tan rígido, y le encantaba burlarse de él. «Eres mi proyecto», bromeaba. «Y si te quedas conmigo lo suficiente, puede que te conviertas en alguien con quien me tomaría una cerveza». Eso era todo lo que yo quería, más que compartir el tren con mi papá o ganarme un ascenso en alguna fábrica, más que un diploma, un título o un auto elegante. Nada me llenaba más de emoción que imaginarme junto a Lixia compartiendo una cerveza. Así que cada vez que podía, estaba con ella, aunque me costara todo. Y no terminó bien. Alguien en la escuela nos tomó una foto juntos y se la mandó a mis padres. Probablemente alguien cansado de oír lo perfecto que era yo. La imagen solo nos mostraba riéndonos, pero parecía que ella se me acercaba un poco. Era completamente inocente, pero no fue así como lo interpretaron mis padres. ¿Crees que ya estoy en edad para ser abuelo? ¿Crees que esto es apropiado?, gritaba mi papá. No importaba lo que dijera, ya se habían hecho su propia idea, y yo no era de fiar. Me pedían explicaciones solo para rechazarlas después. ¿Tú crees que Yumin andaba detrás de niñas a tu edad? ¿Crees que él tenía tiempo para eso? Y ahí estaba de nuevo, el niño prodigio, el chico de enfrente, siempre presente, siempre perfecto. Mis padres decidieron lidiar con esto dándome un horario más estricto. Mis días estaban planeados al minuto y me quitaron el celular. Llamaron a mis maestros para que me vigilaran más, pero lo peor fue que llamaron a los padres de Lixia para contarles lo sucedido. O bueno, su versión de lo que ocurrió. No quiero imaginar qué les dijeron. Mientras mis padres estaban en la cocina teniendo una discusión a gritos con los de Lixia, yo salí a tirar la basura. Necesitaba aire fresco y prefería la basura a ese circo. Noté a alguien más del otro lado de la calle también sacando la basura. Yuming. Recién había cumplido 18 y era tan perfecto como uno podría imaginar. Incluso sacar la basura le salía elegante. Camisa perfectamente planchada, cabello impecable, agujetas alineadas y pantalones a la medida. Podría estar yendo a una entrevista de trabajo. Le saludé con la mano y él me devolvió el gesto. En cualquier otra noche lo habría dejado ahí, pero estaba muy frustrado. Podía escuchar a mi papá gritar desde la ventana. «¿Cómo lo haces?», le pregunté desde la acera. ¿Perdón?», respondió Yumi. «¿Cómo puedes con todo esto? ¿Cómo lo logras?». Se quedó pensando un momento. El aire frío de septiembre me helaba el sudor en la frente. «Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Tú no?», sonrió. Se dio la vuelta y me sentí furioso. Tal vez no quiso que sonara como una ofensa, pero lo fue. Yo me había roto el alma intentando ser el hijo perfecto, y seguía fallando. Y él actuaba como si fuera lo más fácil del mundo. Lo odié. Pensé que Lixia también me odiaría. Ya no hablábamos en la escuela, y podía sentir la mirada de los profesores cada vez que estábamos en el mismo salón. Extrañaba hablar con ella. Era como si no pudiera sonreír sin ella. Los días se volvieron insoportablemente lentos, y cada nueva exigencia de mis padres se sentía imposible. En lugar de mirar mis libros o mi teléfono, empecé a mirar hacia la casa de enfrente.
Yuming ya no era solo el niño perfecto, ahora era una burla. Se convirtió en una obsesión. Quería verlo fallar. Necesitaba ver una grieta en su fachada. O él era perfecto y yo estaba roto, o estaba igual de roto que yo. Tenía que saber en qué tipo de mundo vivía. ¿De verdad no era suficiente? ¿O él solo escondía sus defectos? Yuming hacía todo lo que se esperaba de él. Tocaba el piano, hablaba 4 idiomas, recitaba poesía de memoria. Su caligrafía era impecable y podía mantener una conversación agradable con cualquiera. Nunca parecía tener que renunciar a nada. Podía hacerlo todo sin perder el ritmo. Pero había algo que no todos veían. Mi habitación estaba en el segundo piso, justo enfrente de la suya, y con el ángulo correcto y a la hora correcta de la noche, podía ver una pequeña luz en su ventana. No todas las noches, pero sí algunas. Tenía que significar algo. Tal vez usaba su teléfono antes de dormir, así que después de todo no era tan perfecto. Quería hacer algo, o decirlo, pero no solo quería arrojárselo a mis padres. Quería algo real, no solo especulación. Si podía descubrir qué hacía Yuming, podría hablar con fundamentos. Si les mostraba a mis padres que el legendario Yuming no era perfecto, quizás aflojarían la presión. Tal vez incluso me devolverían el teléfono. Decidí que era hora de ser valiente, de convertirme en alguien con quien Lixia querría tomarse una cerveza. Decidí que iba a robar el celular de Yuming. Y no era tan grave como suena. Nuestras familias eran bastante cercanas. Teníamos llaves de repuesto para cuidar sus plantas cuando se iban de viaje. Así que entrar era fácil. Solo tenía que esperar el momento justo. Sabía exactamente dónde buscar, así que solo era cuestión de tiempo. Visto en retrospectiva, fue una tontería. Era un adolescente tonto queriendo impresionar a una chica linda, pero tienes que entender que yo nunca me había rebelado contra nada. Siempre hice todo al pie de la letra, y eso me hacía miserable. Así que este acto no solo era un respiro, era probarme a mí mismo que era mi propia persona, que podía decidir por mí. Así que una tarde, cuando la familia de Yuming salió, aproveché mi oportunidad. Crucé el jardín y me escondí entre las flores. Tenían unos lirios amarillos hermosos y unos girasoles azules que cuidaba su madre. A veces yo la ayudaba en verano. Escuché con atención para asegurarme de que no hubiera nadie. Sabía que no lo había. Los vi subir todos al auto, pero aún así creí oír pasos. No pude ubicarlos. Pensé en echarme para atrás, pero una parte de mí quería ver la cara de Lixia cuando le mostrara el celular robado. Se reiría hasta que le doliera el estómago. Con esa imagen en mente, abrí la puerta trasera con la llave de repuesto y me escabullí dentro. Se oyó un sonido en la sala, como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro. También escuché a alguien más deambulando por el piso de arriba. Pero eso no podía ser. Todos se habían ido. Entonces, ¿qué era lo que realmente estaba escuchando? Subí las escaleras. Podía oír el golpeteo electrónico de la lavadora. Dejé las luces apagadas. Me pegué a la pared y me asomé al cuarto de Yuming. Era más o menos lo que uno esperaría. Diplomas en las paredes, fotos de él dándole la mano a empresarios locales, correos impresos elogiándolo. Incluso algunos recortes de periódico documentando logros locales destacados.
Traté de mirar más allá de todo eso y pensar en dónde podría esconder algo malo. Tenía que pensar como él. Hacía todo por su cuenta, así que no habría razón para que sus padres sospecharan de nada. Podía esconder algo a plena vista o en el lugar más obvio. Así que, si yo fuera él, simplemente escondería lo que fuera que quería ocultar debajo de la cama. Y efectivamente, ahí había algo. No era un teléfono. Parecía un plato, hecho de una piedra negra de 1 pulgada de grosor, con una superficie reflectante en el centro. No sabía qué pensar al respecto, pero tenía un leve resplandor. Probablemente era eso lo que Yu-Ming se quedaba viendo hasta altas horas de la noche. Intenté sacarlo, pero estaba pegado a una especie de rama. No tenía sentido. Estaba debajo de su cama. ¿Por qué tendría ramas y escombros en su habitación? Lo arranqué con un tirón seco y escuché algo moverse en la casa. Un silencio repentino. Y luego, pasos. Pasos apresurados subiendo las escaleras. No solo uno, quizás 2 o 3, tal vez más. Tenía que pensar rápido, así que cerré la puerta y le puse seguro. Abrí la ventana de la habitación, esperando que nadie estuviera viéndome. Me metí el plato bajo la camisa, me incliné, me descolgué y salté. Me raspé las rodillas y las palmas en la grava, pero lo logré. En lugar de regresar directo a casa, decidí tomar otra ruta para que no me vieran cruzar la calle. Así que me fui en dirección contraria por otra calle y caminé de regreso como si nada. Me mezclé entre la gente. Encontré una bolsa de plástico tirada al lado del camino y metí el plato ahí. Y cuando llegué a casa, nadie sospechó nada. Parecía que venía del supermercado. Subí a mi cuarto como si no hubiera pasado nada. No era exactamente lo que había planeado, pero ni loco iba a regresar con las manos vacías. Aunque, al mirar al otro lado de la calle, hacia esa ventana vacía, sentí que se me detenía el corazón, como si me hubiera perdido de algo importante. Hay un hueco en el plástico sobre la lámpara del techo de mi cuarto, donde podía guardar el plato. Descubrí ese espacio años atrás, limpiando, y nunca vi a mi mamá ni de cerca encontrarlo. Era un gran escondite. Esa noche tenía una clase virtual con mi tutor de Beijing, y traté de ponerle más atención, como si intentara compensar algo portándome especialmente bien. Mis papás no lo notarían, claro, pero para mí tenía sentido. Después de todo, esto había sido solo un pequeño acto de rebeldía. No rompí una ventana ni rayé un coche, solo tomé un extraño y brillante recuerdo. Esa noche, después de cepillarme los dientes y prepararme para dormir, saqué el plato. Cerré las persianas de mi ventana por si acaso. Si yo podía ver a Yu-Ming con él, seguramente él también podía verme a mí. El plato estaba tibio al tacto. No era realmente como un plato común de comida, era más como un disco, como una piedra de río, de esas que puedes lanzar para que reboten en el agua, pero más grande. Tenías que sujetarlo con ambas manos, pero lo más raro era la superficie reflectante en el centro. No era solo un espejo, era casi como un mundo en sí mismo. Y lo más extraño, no podía verme reflejado. Me senté en la cama tratando de descifrarlo. ¿Cómo podía ver la pared detrás de mí, pero no a mí? ¿De dónde venía esa tenue luz anaranjada?
No tenía espacio para baterías, no tenía marca ni modelo, ningún texto, nada. Y la piedra en sí se sentía natural, como algo que podrías encontrar en un río. Mucho después de que mis papás se fueron a dormir, yo seguía despierto, sosteniendo ese plato. ¿Qué tienes de especial? ¿Cuál es tu secreto?, le pregunté. Y aunque no podía decírmelo con palabras, tenía la sensación de que me lo iba a mostrar. A la mañana siguiente lo revisé antes del desayuno. Lo tenía en el regazo mientras mi papá se preparaba para ir a trabajar y mi mamá andaba por la cocina. Ya tenía el día planeado, minuto a minuto. No habría sorpresas, solo ese momento de calma en la mañana y ya. Así que me quedé ahí, mirando dentro del plato, tratando de imaginar qué haría Yuming con él. No tenía la menor idea. Se veía de mala calidad, como una artesanía que compras en un viaje. Mientras mi mamá me llamaba para desayunar, sentí un nudo en el estómago, como si ya estuviera empezando una carrera que no quería correr. Me llevé el plato al frente y suspiré. Solo deja que alguien más haga esto. Solo quiero ser yo. Escuché un clic en la puerta de mi cuarto. Miré y sentí que se me secaba la boca. Había alguien parado en mi habitación. No lo reconocí al principio. Era un joven con el cabello despeinado, como si acabara de levantarse. Pero cuando me devolvió la mirada, la realización me golpeó como un camión. Era yo. Me estaba viendo a mí mismo. Mirando dentro de la superficie del plato, pude verme saliendo del cuarto y preparándome para desayunar. Me senté con mis papás y les hablé como si estuviera ahí. No era como controlar un títere, era como vivir dos vidas al mismo tiempo. Estaba en mi cuarto, con el plato en las manos, pero también estaba abajo, desayunando. Podía sentir la textura del mantel bajo mis dedos y al mismo tiempo el frío de la piedra. Era desorientador. Me perdí algo que dijo mi mamá y ella comentó lo distraído que estaba. Mi papá lo notó al instante. Concéntrate. A Yuming no lo vas a agarrar con la guardia baja. Eso es seguro. Una parte de mí asintió. La otra, la que seguía en mi cuarto, sonrió. Me escondí debajo de la cama, apretando el plato. Una parte de mí se preparó, fue a la escuela y puso atención en todas las clases. La otra seguía en casa, merodeando. Pero cada vez que guardaba el plato, sentía que esa conexión se desvanecía. No podía haber dos de mí si no lo tenía cerca. Ese debía ser el secreto de Yuming. Él podía hacerlo todo. Literalmente vivía varias vidas. No era que fuera más inteligente o disciplinado. Simplemente no estaba limitado por el tiempo o por el espacio. Algo en ese plato le permitía estar en varios lugares a la vez. Así que empecé a experimentar. Hice otro yo, uno que fuera por la casa limpiando. Mientras tanto, yo tenía el plato sobre las piernas y practicaba el guzheng. Era fácil. Una vez que le agarré el ritmo, ni siquiera era distracción. Era como una sinfonía, una armonía de acciones, todas ocurriendo al mismo tiempo. Era hermoso. Me envolví tanto en eso que no me di cuenta de que casi todo el día había pasado. Había hecho un montón de cosas sin esfuerzo. Practiqué, leí un poco, limpié la casa
y me fue bien en todas las clases. Y ni siquiera estaba cansado o fastidiado. Era fácil. Y cuando quería que todo se detuviera, solo guardaba el plato y dejaba que mis otros yo se desvanecieran. Uno se metía a un baño y desaparecía. Otro se escabullía en un armario o esperaba que no hubiera nadie cerca. Y pronto, solo quedaba yo. No había comido nada en todo el día, así que decidí preparar la cena para mis papás. Cuando llegaron a casa, estaban más que sospechosos. Limpié un poco, les dije, y pensé que tú podrías descansar un rato, mamá. ¿Cómo es que ya estás en casa? ¿Te saliste de clases? No, ya habíamos terminado geografía. El examen estuvo fácil, así que nos soltaron antes. Fácil, ¿eh? ¿Qué tipo de preguntas venían? Mientras terminaba la cena, le conté las preguntas del examen. Yo no había estado ahí físicamente, pero los recuerdos sí lo estaban. Podía describirlo todo, hasta la textura del papel. No supieron qué decir, pero los resultados hablaban por sí solos. La casa estaba limpia, la cena servida, y cuando llegaran las calificaciones, verían que no estaba mintiendo. Esto continuó durante un par de días. Me escondía debajo de la cama con el plato para evitar que mi mamá se diera cuenta de que había dos versiones de mí al mismo tiempo. Uno iba a clases, otro se quedaba en casa, recibiendo clases en línea o practicando el Guzheng. Pero también podía hacer otras cosas. Tenía una versión mía sentada en la biblioteca, leyendo los libros clásicos de mi padre. Otro hacía las camas y limpiaba las alfombras. Y todo lo que yo tenía que hacer era quedarme en ese espacio oscuro, abrazando el plato contra mi pecho. Pero cada vez me costaba más soltarlo. Cada vez que dejaba el plato, sentía como todos ellos se marchitaban. Solo quedaba yo, y ese yo que quedaba no era muy impresionante. Había bajado de peso por las comidas que me saltaba, y tenía los ojos rojos de tanto olvidarme de parpadear. Pero aún así, lo hacía bien. Podía mantener una conversación con mi padre sobre los libros que había leído en su biblioteca. Podía contarle a mi madre sobre las clases que había tomado. Pero aún así, ellos no confiaban del todo en mí. No me veía bien, y eso se estaba convirtiendo en un problema. Pero tenía una solución. Al día siguiente, creé una versión mía dedicada exclusivamente a asegurarme de que estuviera bien debajo de la cama. Me pasaba limonada de la cocina y bocadillos durante el día. Y cuando mis padres llegaban a casa, era él quien hablaba con ellos. Después de todo, se veía perfectamente bien, no como el verdadero yo. Para él, todo era fácil. Podía imaginarlo como el mejor conversador del mundo, y veía cómo mis padres se llenaban de orgullo. Era tan reconfortante que una sonrisa se quedaba no solo en mis labios, sino en los labios de todos mis cuerpos. Pero luego estaba Lixia. Todavía quería pasar tiempo con ella, pero no había forma de ir a la escuela mientras sostenía el plato. Tenía que quedarme en casa, sin ser molestado. Así que lo que ella veía en clase era yo, pero no realmente yo. El yo real estaba atrapado debajo de la cama, viviendo una docena de pequeñas vidas al mismo tiempo. A veces, hasta se me olvidaba que estaba ahí. Es difícil tener hambre o sed cuando tienes 8 cuerpos que vigilar al mismo tiempo. Si uno tiene antojo de algo, ni lo notas. Una tarde, después de clases, Lixia me detuvo. Solo teníamos un par de segundos
antes de que los maestros nos alcanzaran. Tus papás estaban bien enojados. No quieren que hablemos. Lo sé, dijo mi yo escolar. Lo siento por eso. Pero yo sí quiero seguir hablando contigo. Eres divertido. ¿Lo soy? A veces. No siempre, pero no se puede ser divertido todo el tiempo, ¿no? No, claro que no. Se recargó en la pared y miró por el pasillo. Uno de nuestros maestros venía hacia nosotros. Se giró hacia mí, me agarró por las orejas y me plantó un beso. El corazón me dio un brinco y ella se fue como si nada hubiera pasado. Yo me quedé ahí, parado, tratando de que el mundo dejara de girar. Mi primer beso, y fue en una esquina, al lado del cuarto del conserje. Y aún así, no podía dejar de sonreír. Esa noche, cuando guardé el plato, me quedé acostado en mi cama. Podía describir perfectamente ese beso, pero era como contar una historia en lugar de recordarlo. Tenía todas las palabras en la cabeza, pero ¿realmente lo había vivido yo? Cada vez era más difícil saberlo. Miré al otro lado de la calle. El cuarto de Yuming estaba oscuro. Llevaba así un buen rato. No lo había visto en días y me preguntaba si estaría bien. Tal vez él sabía algo sobre esto que yo no. Tal vez había un truco. Solo tenía que intentarlo con más fuerza. Me di cuenta de que el problema era ese yo que se quedaba atrás, el que estaba atrapado debajo de la cama, sosteniendo el plato. Estaba demasiado desconectado y me deshacía de mis copias muy rápido. Así que decidí hacer un maratón, quedarme ahí abajo por días, dejando que ellos hicieran todo. Pensé que si cortaba por completo a mi yo original, entonces todo lo demás se volvería más real. Tenía sentido, como cuando puedes saborear mejor algo si cierras los ojos. Me puse una toalla húmeda en los ojos, una almohada en el cuello y cubrí completamente la cama. Me quedaría ahí más tiempo que nunca antes. De inmediato sentí un cambio. Todas las demás versiones eran mucho más claras. Podía oír mis zapatos contra las baldosas del comedor escolar y al mismo tiempo podía sentir las cuerdas del guzheng en la sala. Sentía el papel de los libros de mi padre al hojearlos lentamente. Así era como se suponía que debía usarse el plato. Podía hacerlo todo. Ahora, usarlo 1 o 2 días no es gran cosa. Te acostumbras. A veces hasta se te olvida que estás en varios lugares a la vez. Se vuelve algo natural y te conviertes en un centro de pensamientos y experiencias. Empiezas a compartimentalizar cosas y la gente te elogia por eso. Mis padres estaban más orgullosos de mí que en años. Mi padre sonreía más, mi madre también. Podía faltar a clases con Licia y aún así leer el libro de texto 6 veces antes del día siguiente. Y seguía haciéndolo. No había razón para no hacerlo. No encontraba ni un solo problema, y eso solo confirmaba lo bendecido que era. Con razón, Yuming era un niño prodigio. Tenía un truco todo este tiempo. Y con el paso del tiempo, empecé a olvidar que nada de eso era realmente real. No eran mis ojos los que leían esos libros, ni mis oídos los que escuchaban las palabras de Licia, pero no me importaba. Pero un lunes en la mañana, cuando estaba en clases de ciencias, noté algo extraño.
Una versión de mí estaba sentada en el escritorio y mis dedos empezaron a moverse solos, como si estuviera tocando el guzheng. Pero esa versión de mí estaba en casa. Mi profesor me miró raro, perturbado por el repiqueteo de mis uñas. Me reí un poco. Perdón, no me haga caso. Pero no era solo yo diciéndolo. Lo dije en 3 lugares distintos, incluyendo a mi tutor en Pekín. Mis acciones empezaron a mezclarse de un lugar a otro. Pensé que quizá necesitaba un reinicio, como una computadora. Necesitaba volver a ponerme de pie, sacudirme y dormir bien una noche sin meterme debajo de la cama con el plato. Tal vez lo había usado demasiado tiempo, y eso me dio un escalofrío. ¿Cuánto tiempo lo había estado usando? No tenía ni idea. Dentro del mar de experiencias borrosas, no podía encontrar esa únicamente en la oscuridad, atrapada bajo la cama. No sentía la toalla sobre mis ojos ni el peso del plato. Podía ver y oír muchas cosas, pero todo eran copias, de una copia, de una copia. Sentidos apagados, descomponiéndose poco a poco. El yo que tocaba el guzheng se levantó y subió las escaleras, pero sus pasos se confundieron con el paso del otro yo, el que salía de clase para ir al baño. Ambos tropezaron, pero uno desapareció de mi mente. El de la biblioteca dejó el libro y se levantó. ¿Qué está pasando? Dije en 3 lugares a la vez. ¿Qué es esto? Una versión de mí entró al baño de la escuela. Resultó ser el de mujeres. Licia estaba recargada en el lavabo, hablando con una amiga. Al entrar, su amiga se despidió. Licia me sonrió, orgullosa de que tomara la iniciativa, pero notó que algo andaba mal. Una versión de mí abría una puerta, haciendo que la del baño moviera un brazo como si tuviera un ataque. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé. Podía oír mi voz resonar en el baño, en la cocina, en la biblioteca. Algo está mal. Ya no funciona. Continué. ¿Qué no funciona? ¿De qué hablas? Abrí otra puerta y la versión que preparaba el almuerzo giró bruscamente, tirando agua hirviendo sobre mi brazo izquierdo. El dolor fue insoportable. Una cosa es sentir una quemadura, pero sentirla en varios lugares a la vez es indescriptible. Caí al suelo gritando, arrancándome la ropa. Vi el rostro de Licia pasar de preocupación a terror, mientras gritaba pidiendo ayuda. Y entonces vio algo en mí. Pude ver un reflejo vago de mí mismo en sus ojos, y cuando parpadeó, desaparecí. Cada vez quedaban menos de mí. El de la cocina, desaparecido. El de la escuela, también. El que estaba frente a la computadora, también se desvaneció. Latidos que parpadeaban como estrellas apagándose. Finalmente, solo quedaba el que había estado leyendo en la biblioteca de mi padre. Subí tambaleándome, tratando de convencerme de que el dolor no era real, que solo era un recuerdo lejano, que el agua hirviendo nunca me tocó. Llegué a mi cuarto. Estaba tan frío, tan vacío. Solo quedaba uno. ¿Qué había pasado? Me arrodillé junto a la cama. El corazón me retumbaba en el pecho. ¿De verdad había pasado tanto tiempo?
¿No se suponía que una copia debía encargarse de mí? ¿Lo había olvidado? ¿Qué tal si estaba muerto? Mis manos se aferraron a las sábanas mientras mis palmas sudadas ardían. Aún podía sentir el agua hirviendo. Aún veía el rostro aterrado de Alicia. Nada de eso era real, y al mismo tiempo, todo lo era. Así que levanté las cobijas y miré debajo de la cama. Debía haber perdido al menos 20 kilos. No podía reconocerme. Solo era piel y hueso, aferrado al plato como una planta muerta. Me saqué a mí mismo de ahí. No pesaba nada. Me levanté y me coloqué sobre la cama. Tenía telarañas en el cabello. Mis dedos eran tan delgados como ramas secas. Me di cuenta de que se parecían a las ramas que vi bajo la cama de Yuming cuando encontré el plato por primera vez. Y en ese momento todo tuvo sentido. No eran ramas. Ese era Yuming, el verdadero Yuming. Arranqué el plato desde la raíz, matando todas sus copias. Por eso no lo había visto en tanto tiempo. Me lo había llevado todo y ni cuenta me di. Ni siquiera lo reconocí como humano. Debió haberse quedado ahí también, abrazando el plato como si fuera todo su mundo. Lo arranqué de sus manos secas y callosas, sin saber siquiera que eran manos. No sabía qué hacer. Caminaba de un lado a otro. No podía decir siquiera si estaba vivo. Había movimiento, pero no lo sentía. No lo veía. En todos los sentidos, solo quedaba uno de mí. Si esta versión desaparecía, no habría nadie que la reemplazara. Pero, ¿qué pasaría si ese yo original moría? ¿No significaría eso que nadie sostendría el plato? ¿No significaría que desaparecería para siempre? Sentí un cosquilleo en los dedos. Algo se movía en mis manos. Un entumecimiento. Me estaba quedando sin tiempo. Corrí escaleras abajo. Tomé el teléfono y marqué a emergencias, casi dejándolo caer mientras subía de nuevo. Mi lengua se trababa mientras decía la dirección y dónde encontrarme. Creo que no estoy respirando, repetí una y otra vez. Creo que no estoy respirando. Pero sí lo estaba, al menos una versión de mí. ¿O ese era el verdadero yo? ¿Estaba respirando o solo recordando cómo se sentía respirar? Pánico. La vista se me nubló. El operador me pedía que me calmara, que ya iban en camino. Pero el teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Las piernas me temblaban. Parpadeé, pero mi vista se apagaba. Todavía me quedaba una cosa por hacer. Saqué el plato de mis manos deterioradas, lo alcé y lo escondí en el espacio sobre la lámpara del techo. No podía dejar que se lo llevaran. No sabrían qué hacer con él. Caí al suelo y no pude levantarme. Intenté buscar en lo más profundo de mi mente, llegar a ese espacio distante de donde había salido. El yo original tenía que estar ahí. Tenía que haber algo que quedara. No podía terminar así. No podía morir. No podía simplemente desaparecer. Pero lo hice. No hay nada que pueda explicar la sensación que sentí, porque no había nada que sentir. Sería como intentar explicar cómo era el mundo antes de haber nacido.
No extraño ese tiempo, no lo conozco. No era una conciencia formada, pero estés presente o no, el tiempo sigue avanzando. Cada minuto es un minuto sin importar cómo lo experimentes o si lo experimentas en absoluto. Y en algún punto, el reloj en mi mente volvió a hacer tic-tac. El tiempo regresó a mi mundo y la sangre volvió a bombear en mis sentidos. Un pulso. ¡Escucho algo! ¡Sigan empujando! Gritó alguien. No podía abrir los ojos. No podía hacer aparecer otro yo. Eso era todo. Una oscuridad y una voz lejana llamando. Una presión en mi brazo y algo frío en mi cara. Un dolor en el pecho al subir y bajar. Me llevaban al hospital. Me estaban salvando, pero solo a uno. Abrí mi ojo izquierdo en medio de la noche. Estaba en una habitación oscura. Mi madre había salido por una taza de té y mi padre dormía en la sala de espera. Había cables, tubos y máquinas. Tanto esfuerzo para mantenerme respirando, para que mi corazón siguiera latiendo. Y todo lo que podía dar a cambio era un ojo abierto, mirando al techo. Afuera, un árbol danzaba con el viento, proyectando una sombra larga en la pared. Podía imaginarlo como una mano de 12 dedos, tan pálida y flaca como la mía. Y de repente, algo oscuro. Una figura bloqueó la luz de la luna que entraba por la ventana, apagando los juegos de sombras. Miré a la izquierda. Apenas parecía humano. Un hombre alto, esquelético. Su cabello largo y blanco. Los labios retraídos en una sonrisa cadavérica. Sus dedos largos y delgados. Ya los había visto antes. Se inclinó, colocando suavemente un bisturí sobre mi pecho y presionándolo contra mi garganta. Me susurró al oído con una voz temblorosa. ¿Dónde está? Lo miré. No podía responder aunque quisiera. Presionó el bisturí con más fuerza. ¿Dónde? Intenté responder, pero no pude. Se apoyó en mi pecho, sacándome el aire de los pulmones. Pero al echarse hacia atrás, el aire volvió a entrar, lo suficiente como para formar una respuesta. En la lámpara del techo. Me miró con los ojos nublados por una bruma gris. Ese era el chico prodigio del otro lado de la calle. Ese era el precio de la perfección, el costo de ser un milagro. Me dio un golpecito en el pecho en señal de agradecimiento silencioso y dejó el bisturí ahí. Cuando mi madre regresó, la habitación estaba vacía. Solo se sentó y terminó su té en silencio, rezando para que me recuperara. El plato había desaparecido para cuando regresé a casa. Tuve que usar muletas por el resto del año escolar, y los doctores instruyeron a mis padres a mantenerme calmado y descansando. No podían explicar la pérdida extrema de peso ni la deshidratación, pero podría ser el resultado de un trauma inducido por estrés severo. Necesitaba descanso, una buena alimentación y tiempo para recuperarme. Creo que incluso sin las órdenes médicas, ellos habrían bajado la presión. Casi perderme fue un llamado de atención. No dejaban de decirme cuánto me querían, cuánto orgullo sentían por mí y cuánto les preocupaba.
Quizás realmente no sabían o quizás sentían vergüenza de haber sido confrontados. No lo sé. Todavía veía a Yumin de vez en cuando, el chico perfecto de enfrente. Cuando se mudó a Shanghái, toda la cuadra fue a despedirlo. Yo lo observaba desde la ventana de mi cuarto. Su cabello perfecto, su cuerpo fornido. Pero vi algo en sus ojos que los demás no notaron. Un pequeño brillo, como el reflejo de algo lejano y extraño. Como el brillo en los ojos de una muñeca de porcelana, no del todo real. Y cuando subió una caja de madera particularmente grande a la camioneta, miró hacia mi ventana. Era consciente de que yo sabía lo que había adentro, y como siempre, me saludó con la mano, y yo le devolví el saludo. Han pasado años, pero todavía pienso en Yuming. Me pregunto si alguna vez querría volver a esa vida dispersa. Sí, podía hacerlo todo y verlo todo, pero no podía valorar nada, ni siquiera mi primer beso. Por suerte, ese fue solo el primero de muchos. Licia y yo fuimos a la misma universidad y hemos sido inseparables desde entonces. Y debo decir que nuestro segundo beso fue mucho mejor que el primero. Tomamos una cerveza juntos, y mi corazón no ha dejado de latir con fuerza desde entonces. Yo estuve ahí, todo de mí. Y poder entregarte por completo a una sola cosa tiene un valor que no puede medirse con éxito. Ella me habló de ese día en el baño de la escuela. No podía explicarlo, pero para ella fue como si yo nunca hubiera estado ahí, como si hubiera pensado que yo estaba ahí y cuando llegaron los demás corriendo, simplemente me hubiera desvanecido, como despertar de un sueño. Pero a veces me da frío. Siento esta pérdida abrumadora, como si no estuviera aprovechando mi máximo potencial. Como si estuviera perdiéndome de demasiada vida, quedándome en un solo lugar, haciendo una sola cosa. ¿Cómo puedes valorar una comida con un ser querido si podrías tener 10 comidas con 10 seres queridos? Y cuando este yo desaparezca, ¿qué quedará? Pero esos pensamientos se desvanecen y pasan. Y lo que queda es una idea cálida, reconfortante. Que sí, podría estar haciendo otras cosas, pero hay valor en vivir el ahora, en tomar tus propias decisiones y que esas decisiones tengan un costo. Si pudiéramos hacerlo todo, ¿acaso algo importaría realmente? No lo sé. No soy el chico más inteligente de la calle. Para eso, tendrías que preguntarle a Yuming. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta